Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Un cordial saludo, jóvenes del curso Cálculo de varias variables. El día de hoy vamos a estudiar derivada direccional y vector gradiente para funciones de tres variables. Bueno, de la clase pasada, muchachos, recordemos que una derivada direccional se puede interpretar como la razón de cambio de una función f en la dirección de un vector unitario u. Lo hicimos para dos variables, para x y y, para la componente y, componente j. Pero esas definiciones que vimos de derivada direccional y vector gradiente se pueden extender muy fácil a funciones de tres variables. No es sino agregar la componente z. Entonces, supongamos que tenemos una función que depende de x, de y y de z, y que es derivable, y además supongamos que tenemos el vector unitario u con componentes a, b y c. De nuevo, muchachos, ese vector debe ser unitario. Si no lo es, hay que normalizarlo. Ya lo vimos en la clase pasada. Hombre, entonces, la derivada direccional. Hombre, f de x por la componente x de ese vector unitario, más f de y por la componente y de ese vector unitario, más f de z por la componente z de ese vector unitario. Listo. Gradiente, la misma cosa, muchachos. F de x y f de y, j. Esto es lo que teníamos en la clase pasada. En la clase de hoy estamos agregando la componente z, que es más f de z, y el vector unitario k. Si quiere lo escribe en esta notación o si quiere lo escribe en esta otra. No hay ningún problema, muchachos. ¿Qué más teníamos? Teníamos otra forma de calcular la derivada direccional a partir del vector gradiente. Lo mismo acá, simplemente hay que agregar la componente z y ya. Entonces, hombre, quiero derivada direccional. Hombre, el vector gradiente, producto punto, ese vector unitario u. Miren que la extrapolación de 2 a 3 variables es directa. Listo. Hagamos un ejemplo. Calculemos el vector gradiente de la función f, donde f en este caso es x por logaritmo de yz. Luego usamos ese vector gradiente que hemos calculado y calculamos la derivada direccional. Entonces recordemos primero, hombre, el gradiente, hombre, f de x en y, f de y, j, f de z acá. Necesitamos estas tres derivadas parciales. Hagámoslo. Hombre, f de x, pues la derivada de x es 1 y multiplico por logaritmo de yz, que lo tenemos acá. F de y, pues derivo logaritmo, es 1 sobre todo lo que hay dentro, 1 sobre yz, por la derivada interna, derivada de y es 1 y me queda la z. Y obviamente no me puedo olvidar de la x, que ahí estaba multiplicando. Cancelo z con z y me queda que f de y es x sobre y. Ahora, f de z lo mismo. Acá pongo x, está multiplicando, no me la puedo olvidar. Derivo logaritmo 1 sobre lo que hay dentro, yz, y derivada de lo que hay dentro respecto a z. Derivada de z1 y me queda y. Es lo que tengo acá. Cancelo y con y y me queda x sobre z. Entonces, el vector gradiente va a ser f de x en y. F de x lo tenemos acá, logaritmo de yz, más f de y, j, lo tenemos acá, x sobre y, j, más f de z acá, lo tenemos acá, x sobre z, componente k. En el punto B nos están pidiendo que usemos el vector gradiente para calcular la derivada direccional en la dirección de este vector, que observamos que no es unitario, su magnitud no es 1, hay que normalizarlo. ¿Cómo? Pues ese vector sobre su magnitud.
la magnitud en 3 dimensiones, lo mismo. Cada componente al cuadrado y la sumo. Entonces 2 a la 2 más menos 1 a la 2 más 2 a la 2. Eso da 4 más 1, 5 más 4, 9 y raíz de 9, 3. Entonces, el vector unitario nos queda cada componente sobre esa magnitud, es decir, 2 sobre 3. Esa sería la componente I. Menos 1 sobre 3, componente J. Y 2 sobre 3, componente K. Ahí ya tenemos nuestro vector unitario. Y recordemos que para calcular la derivada direccional, pues simplemente el vector gradiente, producto punto, el vector unitario U, que es lo que acabamos de encontrar. Entonces, aquí recordamos lo que calculamos en el punto A, que era el vector gradiente. Y el producto punto nos queda este vector gradiente por este vector unitario. Recuerden cómo es el producto punto. X con X más Y por Y más Z por Z. Entonces nos queda 2 tercios del logaritmo de Y por Z. Lo tenemos acá, muchachos. Más por este menos X sobre Y 1 tercio. Lo tenemos acá. Más por más nos queda 2 tercios de X sobre Z. Lo que tenemos ahí. Y ahora me están pidiendo esa derivada direccional, pero en este punto, evaluada en el punto 2,1,1. Es decir, X vale 2, Y vale 1, Z vale 1. Y eso lo reemplazo acá. Entonces me queda 2 tercios del logaritmo de Y por Z. Pero Y vale 1, Z vale 1. Entonces logaritmo de 1 por 1. Menos 1 tercio de X sobre Y. 2 sobre 1. Lo que tenemos acá. Más 2 tercios de X sobre Z. 2 que vale X sobre 1 que vale Z. Es lo que tenemos acá. 1 por 1, 1 y logaritmo de 1, 0. Entonces, este primer término desaparece. Me queda simplemente menos 2 tercios más 4 tercios y eso da 2 tercios. Entonces, la derivada direccional de esa función f en esta dirección unitaria y en este punto es 2 tercios. Un ejemplito más. Calculemos el vector gradiente de esta función. Listo. De nuevo recordamos cuál es la formulita, f de xy, f de yj y f de zk. Necesitamos calcular esas 3 derivadas parciales, f de x, f de y y f de z. Entonces, primero f de x, pero muchachos, es más fácil si convertimos esta raíz a potencia. Es más fácil derivar así. Entonces la raíz se me convierte en un medio. Entonces, hombre, ¿cuál será f de x? La exponencial es ella misma, no cambia. Lo que hay dentro no lo toco, lo pongo tal cual. Y a un ladito si pongo su derivada interna. La potencia baja, lo que tenemos acá. De nuevo, lo que hay dentro no se toca, se pone tal cual. Y a la potencia le resto 1. Un medio menos 1, menos un medio. A un lado, si ponemos su derivada interna. Derivada interna respecto a x, pues derivada de x a la 2, 2x, más derivada de x 1 por y, lo que tenemos acá. Más, también tengo que derivar este término respecto a x. La z está multiplicando, la pongo en un ladito y derivo el logaritmo. Derivada del logaritmo 1 sobre lo que hay dentro. Lo que hay dentro, muchachos, no olviden, no se toca. Lo pongo tal cual, x a la 3 por y. A un ladito, si pongo su derivada interna, derivada de x a la 3, 3x a la 2 por y. No lo puedo olvidar. Ahora, bueno, simplifiquemos esta función un poquito. Si usted quiere, muchacho, la raíz la puede convertir a potenciación, a potencia. Si quiere
De nuevo esta potencia la convierte a raíz, no hay ningún problema. Por estética yo quise pasar todo a raíz. Entonces me queda el Euler arriba y esta potencia pasa al denominador positiva y se me convierte en raíz. Me queda 1/2 de Euler a esa raíz sobre la raíz de x a la 2 más xy y no me olvido de 2x más y, que es lo que tenemos acá. Listo. Y acá pues simplificamos un poco. Esta y se me va con esta y, x a la 2 sobre x a la 3 sobrevive una x en el denominador y queda 3 por z sobre la x que sobró, que es lo que tenemos acá. Ahora f de y, lo mismo, vamos a derivar respecto a y, la exponencial tal cual, no cambia, lo que hay dentro no lo toco, lo pongo tal cual. A un ladito si ponemos su derivada interna, que sería la misma, bajo la potencia, 1/2, lo que hay dentro no lo toco, queda tal cual, y a la potencia le restamos 1, 1/2 menos 1 menos 1/2. Ahora, la derivada interna respecto a y, entonces derivada de x a la 2, 0, no tiene y, aquí derivada de y1 y solamente queda la x, más, eso también derivamos respecto a y, la z está multiplicando, la pongo tal cual, derivada del logaritmo es 1 sobre lo que hay dentro, o sea 1 sobre x a la 3 por y, y a un lado si pongo su derivada interna respecto a y, derivada de y1 y me queda x a la 3, lo que tenemos acá. De nuevo podemos simplificar un poco, esta potencia negativa la paso al denominador, queda positiva y la convierto de nuevo a raíz, me quedaría así. Aquí cancelamos x a la 3 con x a la 3 y me queda solo z sobre y, que es lo que tenemos acá. Y nuestra última sería f de z. Esa está más sencillita. ¿Por qué? Porque este primer término, esta exponencial, no tiene z. Se consideraría como una constante y su derivada daría 0. Y derivada de z1, o sea que solo queda el logaritmo de x a la 3 por y, que es lo que tenemos acá. Y simplemente pues reemplazo acá f de x, reemplazo acá f de y, reemplazo acá f de z y encontramos que el vector gradiente de esta función es esta expresión. Bueno, ¿para qué vimos o estamos viendo vector gradiente o para qué vimos derivada direccional? ¿Qué aplicaciones tiene eso? Pues en muchas aplicaciones se desea o es necesario saber en qué dirección moverse de forma que f cambie lo más rápido posible. ¿Listo? O cuál es la máxima o mínima razón de cambio. La respuesta a esos dos interrogantes nos da el siguiente teorema. Hombre, sea f una función diferenciable en el espacio, en el punto x, y, z. Entonces, la dirección de máximo incremento de f es simplemente el vector gradiente. Y el valor máximo de la derivada direccional o la máxima razón de cambio es la magnitud de ese vector. Es decir, si yo quiero moverme en la dirección en que f se incrementa más rápidamente, simplemente calculo el gradiente. Y la dirección de mínimo incremento de f es menos ese mismo gradiente. Y el valor mínimo de la derivada direccional o el valor mínimo de la razón de cambio es menos la magnitud de ese gradiente, menos la magnitud de ese gradiente. Y cualquier dirección u ortogonal al gradiente es una dirección de cambio nulo de f. Bueno, hagamos un ejemplo. Digamos que tenemos la función y e a la x más y a la 2 y me están preguntando que en qué dirección f crece más rápidamente en este punto 0,1.
me piden también en qué dirección f decrece más rápidamente en ese mismo punto. Me piden calcular cuáles son la máxima y mínima razones de cambio. Entonces, según el teorema que acabamos de ver, pues f crece más rápidamente en la dirección del gradiente. Pues calculémoslo. ¿Qué necesitamos? Pues f de x y f de y. Hombre, f de x, pues la derivada de e a la x es ella misma por y, es lo que tenemos acá, más la derivada de este otro término, como no tiene x, sería 0. F de y, pues la derivada de y es 1 y me queda e a la x, es lo que tenemos acá, más la derivada de y a la 2, que sería 2y. Por tanto, el gradiente de esa función es f de x, que es esto, y a la x en y, más f de y, que es esto, en j. Entonces, la dirección de más rápido crecimiento en este punto va a ser la siguiente, muchachos. ¿Qué hacemos? Pues x vale 0, y vale 1. Donde aparezca x, pongo 0. Donde aparezca y, pongo 1. Te me queda y vale 1. Por e a la x vale 0, entonces e a la 0. Más, entre paréntesis, e a la x vale 0, e a la 0, más 2 por y vale 1, 2 por 1. ¿Qué nos queda entonces, muchachos? Pues e a la 0 es 1, y 1 por 1, 1. E a la 0, 1, más 2, 3. Entonces, la dirección en que f crece más rápidamente en el punto 0,1 es y más 3j. Según el teorema, pues la dirección de mínimo crecimiento va a ser pues menos ese gradiente, es decir, menos y menos 3j. Simplemente es multiplicar eso por menos. La máxima razón de cambio, pues según el teorema, es la magnitud de este vector, es decir, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, raíz cuadrada, o sea, 1 a la 2 más 3 a la 2, raíz, o sea, raíz de 10. Y la mínima razón de cambio, pues es esta misma, simplemente multiplicado por el signo menos. Ahora hagamos este ejemplo, esta aplicación. Entonces, tenemos un rastreador térmico que se encuentra en el espacio en el punto 1, 1, menos 1. Y supongamos que la temperatura en ese espacio está dada por esta función, por esta ecuación, donde la temperatura se mide en grados Celsius y X, Y, Z, pues en sistema internacional, o sea, en metros. Me dicen que la idea es mover el rastreador en la dirección en la cual la temperatura se incrementa más rápido. Entonces, ¿cuál será esa dirección y cuál es la razón de incremento máxima? De nuevo, según el teorema que vimos, la dirección en la cual la temperatura se incrementa más rápido, pues simplemente es el gradiente. ¿Qué necesitamos? Pues la derivada de la temperatura respecto a x, respecto a y y respecto a z. Hombre, la derivada respecto a x, pues la derivada de 30 sería 0, de menos x a la 2 sería menos 2x, aquí la derivada de x es 1 y me queda 2y. Entonces, la derivada respecto a x es menos 2x más 2y. Ahora respecto a y, la derivada de y es 1 y me queda solo 2x, es lo que tenemos acá. Estos dos términos pues no tienen y, la derivada sería 0, igual que este último. Ahora, la derivada respecto a z, pues derivada de 30, 0, de este término 0, de este término 0, porque no tienen z, y de 4z a la 2, pues sería 8z, es lo que tenemos acá. Y me la piden es en el punto 1, 1 menos 1, es decir, x vale 1, y vale 1 y z vale menos 1. O sea que donde aparezca x, pongo 1, donde aparezca y, pongo 1, y donde aparece z, pongo menos 1. Entonces me queda menos 2 por x, pero x vale 1, más 2 por y vale 1, más 2x, x vale 1, y 8z, z vale menos 1. Simplificando me da pues menos 2, más 2, 0. O sea que
sería 0i más 2j, lo que tenemos acá, menos 8k. Esta sería la dirección en la cual la temperatura se incrementa más rápido. Y la máxima razón de incremento, según el teorema, simplemente es la magnitud de este vector. O sea, 0 a la 2 más 2 a la 2 más menos 8 a la 2, todo raíz cuadrada. O sea que esto va a dar 4 más 64, o sea, raíz de 68, que lo puedo simplificar y simplemente me queda 2 raíz de 17. Eso es lo que nos arroja la calculadora. Y pues grado centígrado o grados Celsius sobre metro. Es decir, cada metro se incrementa 8.25 grados Celsius. ¿Por qué queda grados Celsius sobre metro? Pues de alguna forma la derivada o el gradiente es la derivada de la temperatura sobre distancia. O sea, temperatura sobre metro. Temperatura sobre la distancia, que tendría unidades metros.